Amén. Bueno, le damos gracias al Señor, primeramente, por permitirnos llegar a este lugar, estar acá, a este lugar, aquí presentes para, bueno, rendirle un momento en comunión, ¿cierto? Y mire, ¿sabe qué? Mientras estaba ahí poniendo la alabanza, viendo algunas cositas, entendí, mire, yo con los jóvenes estaba viendo, le estoy enseñando a los jóvenes que tienen que valorar su juventud y no ser mirados menos, como Pablo se lo dice a Timoteo, que nadie menosprecie y tenga en poco tu juventud, y por ser joven creas que no puedes ser un ejemplo. Eso es lo que le dice Pablo en pocas palabras a Timoteo, que estaba siendo levantado, ¿cierto?, como pastor en la iglesia. Y esta semana he estado meditando en ese pasaje. Me compré un librito pequeño que hace un análisis bien profundo cuando le dice Pablo, y sé ejemplo en palabra, en fe, en amor, ¿cierto? Y hoy día entendía cómo un pequeño puede ser ejemplo. Y estaba ahí con Betsabé y el Señor me decía, mira, ese pequeño que está ahí danzando, ese ejemplo. Porque quizás alguien así quizás no entiende la magnitud de lo que es Cristo. ¿Se fija? Pero el amor que hay dentro lo expresa. ¿Se fijan? Así que yo bendigo a este pequeño, Catherine, lo bendecimos, que siga así ferviente en el Señor. Y la verdad que sí me ministró ahí su danza y su pasión ahí, lo reconozco. Así que el Señor lo bendiga fuertemente. Y mire, y yo mientras lo veía a él, decía, es que no puede ser algo distinto porque tiene un ejemplo en su casa. Y yo veía a Catherine danzar y decía, es igual lo que hace ella, es lo que está haciendo este pequeño. Entonces uno es, ¿cierto?, ejemplo para estos pequeños. Y me recordaba a lo que yo también hago con Mateo, entonces les quería mostrar un pequeño video cortito, que uno cuando, ¿cómo le enseña a un pequeño gozarse en el Señor, a inculcarle ciertas cosas? Mire, póngase ahí, siéntese nomás, póngase cómodo. ¿Cómo yo a un pequeño de 3, 4 años le digo y le comienzo a enseñar que hay una persona que nos sustenta, ¿cierto? Porque quizás no entiende todas estas palabras que son alimento más duro, dice Pablo, y no es el alimento blando que come un niño. Entonces, ¿sabe qué? Justo esta semana, estos días, había estado escuchando una alabanza y bueno, en el último tiempo ahí con Raúl hemos estado bien prestando la atención a las letras de la alabanza, precisamente porque salen muchas alabanzas nuevas, muchos grupos, y de repente la letra no es la más correcta. Entonces nosotros como ministros de alabanza también tenemos que prestar especial oído a lo que se está ministrando, porque quizá usted lo va a repetir y va a estar repitiendo algo que también está mal. ¿Me entiende? Entonces nosotros como ministros de alabanza tenemos que prestar especial cuidado a ese tipo de cosas. Entonces con Raúl hemos estado ahí, esta alabanza estará correcta, ¿qué opina usted, pastor? Y le digo, vamos a escuchar qué es lo que dice y te respondo, Raúl, y analizamos si que están bien o hay algo medio extraño, equivocado. Bueno, justamente esta semana ya estado escuchando una alabanza nueva y yo sé que a Mateo le gustan estos ritmos como de danza y salto, y es pequeño Mateo. Mateo no le voy a ir a explicar todo lo que es el Señor, quizás no lo va a entender, pero sí le inculcamos muchas cosas en la oración, en los alimentos, ¿cierto? La oración siempre, quizás no lo entiende, pero se le crea un hábito en él. Entonces justamente esta semana, y cuando veía acá a nuestro hermano danzar, me recordaba que como yo también le puedo transmitir algo a Mateo,
Y bueno, a través de la danza a mí me gusta bailar acá, que quizás estoy con el instrumento, ¿cierto? Y no puedo moverme, pero me gusta bailar, danzar en el Señor, me gozo. Y con el Mateo disfrutamos los dos, somos ahí como dos niños, si le puede decir algo así, danzando para el Señor y gozándolo. Mire, les quería mostrar este pequeño video con el audio, mi amor. ¿Cómo uno le puede enseñar a un pequeño? Bueno, ahí, bueno, ese es un poquito de muchos videos que tenemos así con Mateo. Pero ¿sabes lo que me gustaba a mí? Es que al siguiente día y los días después, yo me estaba bañando y puse esta misma alabanza mientras me estaba bañando. Y escuché que a la distancia él decía, danzo, danzo. Y entonces le quedó algo, ¿se fija? Entonces uno puede enseñar a los pequeños de muchas formas. Y siendo ejemplo, ¿qué mejor ejemplo? Entonces, los que tengan ahí un pequeñito y no sepan cómo le explico lo que es Cristo, bueno, hay que ser ejemplo de muchas formas, danzando, inculcando pequeñas cositas, dando gracias. El otro día veíamos con Betsabé un video de un pequeño, un chiquitito que recibía una porción de alimento en estos lugares que son muy pobres. Y él recibía el alimento y antes de lanzarse a comer, antes de que el hambre le ganara, ¿cierto? La carne le ganara, él fue a su asiento, que era más que un rincón con un palito ahí de asiento, puso su plato y dio gracias al Señor. Y procedió a comer, que es lo primero finalmente, la gracia al Señor. Entonces, nuevamente, Dios los bendiga a ustedes. Y bueno, vamos a lo que es la palabra el día de hoy, a lo que nos convoca acá. Mire, si puede buscar Romanos 11:36. Romanos 11:36. Bueno, este es un poco el lema que estamos utilizando con los jóvenes, ¿cierto? Que es lo que dice Romanos, que todo viene de Él, todo es por Él y todo es para Él. Eso es lo que dice básicamente Romanos 11:36. Por ahí va a aparecer en algún minuto, mientras la pastora Betsabé lucha con el computador. Búsquelo usted por ahí, anótelo si quiere. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicarle un poco con este pasaje? Miren, y esto, hablando un poquito de mi experiencia, cuando yo estaba más chico, y en el colegio incluso, yo recuerdo que muchas veces miraba como los chicos que sabían tocar guitarra tocaban y todo, y bueno, los instrumentos son bien atractivos de cierta forma, y recuerdo que cuando estaba aquí en el Politécnico, estudiando en la media, tuve unos compañeros que eran cristianos, y ellos tocaban alabanza y todo, y me gustaba escucharlo a ellos, y otros amigos que tenía me decían, oye, pero son de estos canutos, déjalos tranquilos, y decía, oye, pero si me gusta lo que hacen ellos. Y claro, yo en ese entonces todavía no asistía a la iglesia, estaba a puertas, ya me quedaba poquito por encaminarme. Pero recuerdo que en una oportunidad en esa escuela teníamos una clase de música y el profesor preguntó si había alguien que supiese tocar instrumentos, de cualquier tipo. Y nadie levantaba la mano, en verdad nadie sabía. Y dijo, nadie sabe tocar flauta, por ejemplo, ¿no? Batería,
ya sí había un niño que sabía tocar batería, y dijo, guitarra, nadie, y nadie levantaba la mano, y yo levanté la mano. Y me dijo, ¿tú sabes? Y le dije, no, pero me gustaría aprender. Y me dijo, ah, ya. Y yo quería así como, bueno, lo intenté. Entonces siempre me sentía atraído por los instrumentos de cuerda. Y cuando yo llegué a la iglesia, el Señor me recompensó de alguna forma, permitiéndome ministrar la alabanza, ¿cierto? En el bajo, que está por allá. Y a través de ese instrumento, bueno, fui ministrado, ayudamos a lo que es la obra del Señor, y por necesidad, porque en ese momento no había, este instrumento no estaba siendo utilizado, así que por aquí y por allá, con un amigo de Betsabé, nos conseguimos un bajo antiguo, le faltaba hasta una cuerda, pero las ganas eran mayor, ¿me entiendes? El compromiso, porque yo les dije, bueno, la pastora me dijo, Brandon, tú tenés pinta de bajista, podrías tocar acá. Le dije, pero pastora, yo no sé nada de música, ¿cómo voy a tocar? Pero no importa, el Señor te va a bendecir. Bueno, mayor era el amor por el Señor que la limitanza que yo me estaba autoimponiendo. ¿Ok? Dije, bueno, será. Nos conseguimos el bajo, le faltaba una cuerda, así que era un bajo de 4 cuerdas, pero tenía solo 3 cuerdas. Y dije, no, voy a conseguirme una cuerda de guitarra por último y le voy a poner ahí abajo como un agregado. Así que bueno, conseguimos una cuerda que estaba por ahí y se la pusimos al bajo. Usted verá, hay un instrumento antiguo y todo, pero era un objeto nomás. Bueno, así que el Señor me dio esa oportunidad y esta vez testigo que lo que sufrí en ese entonces, lo que sufría porque yo no vengo de una familia quizás musical. Les decía la otra vez, cuando escuchaba a mi hermana cantar, que de ahí viene el talento. Nos reíamos con mi mamá, con mi familia un día que nos juntamos porque estábamos escuchando la prédica de ese día, de ese entonces que yo lo comentaba, y la Sole se reía, se reía. Entonces yo no provengo de una familia musical como que es de herencia, ¿me entiende? Como yo lo trato de hacer con el Mateo, que pueda bailar y heredarle ese tipo de cosas. Quizá yo nunca lo vi cuando era chico. Entonces no tenía estas como habilidades innatas, por decirlo así. Y en ese entonces estuvimos viendo varias prédicas de un pastor japonés colombiano, Yokoi Kenji, si algunos lo conocen por ahí. Y él hablaba y ministraba sobre algo que yo lo tomé y lo hice palabra en mi vida. Dice, tarde o temprano, la disciplina vencerá la inteligencia. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Decía, miren, ustedes siempre tienen la impresión, y sobre todo los latinos, de que los japoneses son extraordinarios, ¿cierto? Porque hacen cosas increíbles, qué sé yo. Y la cultura oriental en cierta forma. Pero decía, si ustedes ven, los japoneses no son los que inventan las cosas, son otras personas, pero los japoneses la analizan, la analizan, la analizan, la analizan y la mejoran a tal punto que la hacen excelentes. Entonces decía, la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia, la supera. Entonces yo tuve que pasar por ese proceso. No tenía ese talento, así que tuve que pasar por el proceso de disciplina. Y eran tardes enteras escuchando música, peleando contra mí mismo, porque decía, ¿cómo no puedo caer en el tiempo? ¿Cómo no puedo caer en el tiempo? Bueno, fue un proceso que el Señor ahí estuvo conmigo en ese momento y estuve ahí y de este instrumento fue la puerta de bendición para regocijarme en ese anhelo que tenía desde pequeño. Mire, si usted puede buscar en Mateo 25, 14 al 30, Mateo 25, 14 al 30,
que lo que encontramos acá es la parábola, ¿cierto?, de los talentos o las monedas de oro, como lo traducen algunas versiones. Y usted sabe la historia, ¿cierto?, de los talentos, de la parábola de este señor que se va y le deja a sus siervos ciertas medidas de talento o de monedas, ¿sí? Y cada uno hace conforme a, usted sabe la historia. Entonces yo en ese momento, cuando el Señor me pasó este instrumento, yo me sentía un poco que me estaba pasando ese talento, ¿cierto? Que me está diciendo, mira, yo me voy, pero, ¿cierto? Como le dice a los siervos, toma, aquí te dejo confiadamente esto a ti. Y multiplícalo hasta que yo vuelva. Entonces el Señor me estaba dando este talento. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo? Trabajarlo, ¿cierto? Trabajarlo con disciplina, trabajarlo. Y ahora usted verá que si algo suena la guitarra, es porque es esfuerzo de todo este tiempo. Y no es fácil. Por ejemplo, por eso yo le decía a Raúl, que gracias al Señor, porque Él se ha esforzado también, y yo veo en Él también lo que yo viví. Entonces, el tocar un instrumento acá requiere mucho esfuerzo que quizás no se ve, ¿cierto? Pero está ahí. Y el Señor te pasó eso para multiplicarlo. ¿Y tú qué es lo que debes hacer? Tal como relata esta parábola, cuando vuelve el Señor, pregunta, ¿cierto? Le pregunta a los siervos qué es lo que hicieron con lo que Él les dejó. Y yo no quería ser como aquel siervo que escondió ese talento, sino quería ser como el otro y los otros dos que multiplicaron y fueron llamados siervos buenos y fieles, ¿cierto? Que entren en el gozo del Señor, o gózate en mi felicidad, dice. Entonces yo quería ser como esos siervos. Durante un proceso similar, cuando estaba acá en la iglesia, después de ya estar siendo ministro de alabanza, estar acá presente, el Señor tenía guardadas otras cosas. Y un día el pastor, recuerdo que con Betsabé nos dijo, quiero hablar con ustedes, chiquillos, de algo muy importante. Entonces nosotros con Betsabé pensábamos, ya hemos hecho de todo en la iglesia, ¿qué más podríamos hacer? Entonces el pastor habló con nosotros y ahí fue cuando dijo que el Señor le había dicho que teníamos que ser nombrados como pastores dentro de la iglesia. Y Él nos comentó todo esto y nos dijo que es cierto que iba a esperar la respuesta. Entonces volvieron, al igual que esa vez que tomé el instrumento, volvieron todas estas limitantes que uno se autoimpone. Y yo le decía, ¿sabe qué? No me siento capacitado para ser pastor. No me siento principalmente con el conocimiento de un pastor, porque siempre tengo de referencia acá al apóstol Eduardo como el pastor de referencia, porque es con el pastor que más tiempo he estado, y yo veo en él gran conocimiento y gran sabiduría en muchas cosas. La pastora también siempre nos aconsejan y todo, y yo decía, yo no estoy a la altura de ellos, no estoy a la altura, y me autolimitaba en mi mente en decir, no estoy capacitado, no estoy preparado para ser pastor. Y con Betsabé ese fue un tiempo donde reflexionábamos, meditábamos, etcétera, etcétera. Y de pronto en intimidad, ¿cierto? En intimidad uno dice, pero el Señor ha sido tan fiel con mi familia, con mi mamá, con mi vida, me ha dado estos pequeños gozos como los instrumentos, ¿cierto? Como ser ministro de alabanza. ¿Y cómo yo no podré responderle al Señor? Entonces le dije a Betsabé, ¿sabe qué? Aceptemos esto. Y era como que yo en el espíritu le decía al Señor, heme aquí. Usted me entiende. Entonces ahí comenzó nuestro camino en el pastorado.
Y el Señor, como yo siempre les digo, les decía a los chicos en los jóvenes, yo empecé en el fondo de la iglesia y el Señor me ha llevado hasta acá adelante. Ha sido toda una trayectoria que en verdad me siento tremendamente agradecido por el Señor porque me ha considerado en esta obra, en este trabajo. Y cuando pienso en todo eso, yo digo, no hay ningún mérito mío, aparte del esfuerzo que tenga que poner de mi parte, pero el Señor ni siquiera es mi esfuerzo, ni siquiera es mi capacidad, ni siquiera es mi habilidad, porque el Señor es la que la provee, ¿me entiendes? Entonces cuando yo pienso, todo es gracia. Y como veíamos en el versículo de Romanos 11:36, todo viene de Él, todo es para Él, y Él lo sustenta además, ¿me entiendes? Todo es gracia. Así que bueno, en el último tiempo, como les decía, conversamos harto con Betsabé, Raúl, Connie, Pablo sobre la alabanza y meditamos mucho en lo que es la palabra y la letra que se están cantando. Y una de las cosas que yo notaba, y uno puede ver en los artistas o músicos cristianos, es que de repente uno los ve y dice, son verdaderas estrellas. Y a pesar de que declaran cosas con su boca, uno los ve que son estrellas. Y ese es el error. Cuando ese artista se cree el centro de ese evento, por decirlo así, que, oye, vamos a ir a ver al cantante tanto y vamos a ir a bailar con él, pero no, tú no vas a ver a ese artista. Tú vas primeramente porque quieres exaltar el nombre de Dios. ¿Me entiendes? Entonces veíamos en estos músicos, ¿cierto? Que ustedes saben que en el mundo la música y los cantantes, los músicos de todo estilo son ídolos de muchas personas. Y el ego, ¿cierto?, de estas personas es gigantesco. Entonces yo recordaba este proceso, ¿cierto?, que les comentaba recién. Y yo recuerdo que también viví ciertos momentos en que la gente y los mismos hermanos de la iglesia se te acercan y te dicen, oye, estás tocando mejor. Y te tocan así. Y dicen, oh, gracias. Oye, estás cantando, si alguien canta, estás cantando muy bien, estás ministrando la presencia del Señor y todo. Y recuerdo que con el pastor a veces conversábamos y yo, la verdad que él decía, o el pastor Luis, el apóstol Luis, no recuerdo quién decía, gracias hermano, pero, y tomaba su pala y decía, la gloria es para el de arriba, ¿me entiendes? Porque Él es finalmente el que nos da todas estas cosas. Entonces cuando mientras hablábamos con los chicos acá, recordábamos, por ejemplo, la vez que con Betsabé fuimos a capacitarnos para hacer fotografía. Nosotros fuimos a la universidad, a la Universidad de Chile, al área de imagen que hay allá, la Facultad de Imagen, a estudiar fotografía, porque queríamos capacitarnos en esta área para la iglesia y ser no buenos, sino que ser excelentes. Entonces el Señor ahí nos bendijo, conocimos gente, profesores, etc. Y también en ese tiempo recuerdo de un pastor que ya no está en la corporación. Me recuerdo que un día yo estaba tomando fotografías como por ese lugar y se me acercó y me dijo, oye Brandon, ¿cómo haces para tomar esas fotografías? ¿Cómo te quedan espectaculares? Y yo pensaba y al tiro un rechazo. Dije, ok, gracias, porque me he esforzado en aprender, pero no vea a mí el que está haciendo esa fotografía, porque es el Señor que nos ha ido capacitando, ¿me entiendes? Así que yo le decía, no, mire, si gusta le puedo enseñar y todo, pero esto es para el Señor, esto es para la iglesia.
Entonces, con Betsabé siempre hemos estado ahí en esmerarnos en ser mejores. Ok, quizá en este tiempo, quizás ahora tenemos esta condición, tenemos este nivel, pero de aquí a un año queremos ser mucho más, queremos mejorar y siempre estamos ahí tratando de mejorar cosas. Oye, que el instrumento tanto, le falta algo, hay que cambiar las cuerdas, ya cambiamos las cuerdas, mejoremos el instrumento porque la alabanza tiene que ser mejor. Oye, en la iglesia falta esto, ya mejorémoslo. No importa que nos demoremos un tiempo porque el Señor tiene su tiempo también, ¿me entiende? Y buscamos ser mejores, pero siempre tenemos presente por quién y para quién es todo eso. ¿Se fija? ¿Y qué es lo que podía concluir meditando en todo esto? Es que muchas veces, incluso pastores, incluso ministros del Señor, cometen el error de ponerse ellos, ¿cierto?, por delante que a quien están ministrando. Y eso usted lo puede ver de repente en publicidad, dicen noche de gloria y sale un pastor gigante así en una imagen, como que es el principal invitado, y la gente va por la persona que está en esa publicidad, ¿me entiende? Pero del lado queda, y en segundo plano queda Cristo. Dice noche de gloria, pastor o apóstol invitado, X persona, y sale una imagen gigante y la gente va por esa persona, no va por el Señor finalmente. Entonces, caemos en ese error de nosotros ponernos como el centro de todo esto. Y todo esto no es de nosotros. ¿Amén? Entonces, esto, y un poco tomando lo que es el estudio que hemos estado realizando acá los días lunes, puede entender que esto es un espíritu, ¿cierto?, que se infiltra en las iglesias, un espíritu que quiere llamarlo usted de egolatría, ¿cierto? Y un espíritu que se infiltra en la iglesia y ¿con qué fin? De destruir a esta gente, de destruir ministerios, ¿cierto?, de provocar problemas dentro de la iglesia. Y usted me dirá, oye, pero un espíritu se está infiltrando en la iglesia. ¿Puede ser eso? Créame que sí. Los demonios, incluso los espíritus de X nombre, se pueden infiltrar en la iglesia y operan en la iglesia para destruirla, ¿cierto? Usted escucha de repente en las películas cuando dicen, oye, vamos a destruir al enemigo, pero desde adentro, ¿cierto? Vamos a provocar desde adentro la destrucción. Asimismo operan estos espíritus. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y si quiere anotar como un tipo de título, ponga, nuestro centro es Cristo. Amén. Si me puede acompañar a Lucas 24, 25, 27. Lucas 24, 25, 27. Ok. Bueno, este es el primer punto de la prédica. Parece que de nuevo no voy a poder alcanzar a predicarla completa, pero no importa. Será para otro momento. Entonces, Lucas 24, 25, 27, ¿qué es lo que pasa en este pasaje? Nuestro centro es Cristo. En este pasaje se relata la historia de los caminantes de Emaús. Son estos discípulos del Señor que iban camino a este pueblo, a este lugar. ¿Y qué es lo que estaba aconteciendo? Ya Cristo había sido crucificado, ya habían pasado estos 3 días, ¿cierto? Él ya había resucitado.
Y aquí la Biblia relata esta historia. Y cuando digo que nuestro centro es Cristo, el Señor les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces el Señor habla con estas personas y les dice, ¿acaso todo lo que pasó no ya estaba escrito que iba a suceder? Y les da una peinada, ¿cierto? Desde Moisés y todos los profetas, cuando dice todos los profetas son todas las escrituras que estaban hasta ese momento, y le explicó todo lo que iba a acontecer y todo lo que se decía de él. En otra ocasión, Jesús les declara a los fariseos en Juan 5:39, Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otra versión que tengo aquí, dice, ustedes estudian o estudien con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas haya la vida eterna, y son ellas, y ahí hay una exclamación en la versión que tengo yo, y dice, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús acá? Que le está declarando a los fariseos. Dice, ustedes son muy eruditos en la palabra, ¿cierto? En lo que es el texto, en lo que es el logos, ¿cierto? Lo que está escrito. Y las estudian pensando que solo por eso van a encontrar vida eterna. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Dice, son esas escrituras que dan testimonio de mí. O sea, no son las escrituras las que dan la vida eterna, sino que es el Señor. Amén. Nuestro centro es Cristo. Y en Juan 8:58, Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando dice, yo soy, ¿en qué tiempo lo dice? Lo dice en un tiempo presente, ¿cierto? Yo soy. Pero está comparándose con Abraham, que era, ¿cierto? Y él podría haber dicho, antes que Abraham fuese, yo era, ¿cierto? Pero él dice, yo soy, porque él ya existía y existe, y él denota eternidad en esa declaración. Un tip ahí, analice bien las declaraciones de Jesús, porque incluso en el tiempo de sus declaraciones, como lo dice, son importantísimas. Así que dice, yo soy, porque él ya estaba antes que Abraham, estaba en ese momento, y también está ahora y va a estar también. Él denota su eternidad. Si quiere poner también ahí otro título, subtítulo. Nuestro objetivo es Cristo. Amén. Nuestro objetivo es Cristo. En Efesios 4:13, aquí Pablo nos da un punto de comparación. Dice, ok, nuestro objetivo es Cristo y esta es tu comparación. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es nuestro punto de comparación, o sea, nuestro objetivo. Tenemos que llegar a ser, como lo dice Pablo, conforme a la plena estatura de Cristo. Otro subtítulo ahí puede poner: nuestro origen está en Cristo, nuestro origen es Cristo. Si puede acompañarme a Colosenses 1:15 en adelante. Colosenses 1:15 en adelante. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El siguiente versículo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y en Efesios 1:4, para complementar esta declaración de Colosenses, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y si usted lo complementa, dice: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y en Efesios, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esto nos da o nos indica que, primero, todas las cosas fueron creadas por Él, ¿cierto? Por medio de Él. Todo lo que tú puedas ver, incluso lo que no puedas ver, dice las cosas visibles e invisibles. Y uno dice: ¿será todo lo de la Tierra o del universo completo? Y mira, hace un tiempo conversábamos con Betsabé y yo le decía: mire, ¿sabe qué? Hay una materia, ¿cierto?, que es visible, la materia como la materia, ¿cierto? Esto es vidrio, es una materia. Y le decía: los científicos estudian una materia que es invisible, una materia oscura, creo que le llaman por ahí. Y le decía: ¿cómo se dieron cuenta? Pasa que un astrónomo estaba mirando ahí las estrellas, estudiándolas, y notó que en un momento una estrella pasó por un punto y desapareció. Y continuamente, después en el tiempo, volvió a aparecer la estrella siguiendo el camino que iba a seguir, pero vio que en un punto desapareció y vio que todo lo que pasaba por ahí desaparecía. Entonces de ahí los científicos empezaron a tomar esto de la materia invisible y la están estudiando hasta hoy. Pero la Biblia ya nos declaraba, amén, todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas por medio de Él. Amén. Y Efesios nos da otra característica de toda esta creación. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y además dice: y fuimos predestinados para ser adoptados como hijos, ¿cierto? Según el buen propósito de su voluntad. Y eso es, o lo que se habla en este punto, es un poco de la elección divina y soberana que tiene el Señor. Porque fuimos elegidos antes de nacer sin haber hecho nada para habernos ganado ese derecho, ¿me entiendes? Entonces,
Y aquí dice algo importante, mire, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos. Y con el pastor, ayer creo que hablábamos, y me decía, mira, si tú ves, Cristo era el Hijo de Dios, y después en la palabra se le llama Hijo de Hombre, ¿cierto? Como que se degradó, por decirlo así. Y nosotros nacemos hijos de hombre para ser hijos de Dios. ¿Me entiendes? Y analizábamos estas comparativas y decíamos, cuán grande fue lo que el Señor hizo. Cuán grande. Cuán grande. Fuimos predestinados y damos gracias al Señor por eso. Y el Señor tiene a su Hijo, ¿cierto? A su unigénito, que es Cristo. Y Juan 3:16, usted lo conocerá, ¿cierto? Porque de tal manera, ¿cierto? Y yo, en la versión que estoy estudiando, me llamó la atención la expresión como lo menciona ahí. Juan 3:16 dice, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la versión que yo tengo dice, porque tanto amó Dios al mundo, porque tanto, se fija, tanto Dios amaba que dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Unigénito, era el único en su género, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y Colosenses 1:18 cambia este término de unigénito a primogénito. Dice, Él es la cabeza del cuerpo y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito. De ahí hay un cambio en ese adjetivo que se le da a Cristo, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Entonces tenemos a este Cristo, que es nuestro centro, nuestro objetivo, ¿cierto? Estábamos en Él, nuestro origen. Es el primero, amén. Es el primero. Y tenemos además confianza en este buen Salvador. Si usted me acompaña a Juan 14:15 al 21. Juan 14:15 al 21. Y tenemos confianza. Y esta es nuestra esperanza de que si Él fue y se fue un día, también va a volver. Porque Él lo prometió y así va a ser. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y dice Juan, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará o está en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, ama a mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Amén. Cuando digo que tenemos confianza en que Él volverá, también tenemos confianza porque dice, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre.
Y aquí este término consolador en el griego es parakletos. ¿Qué significa esta palabra? Parakletos, que también puede ser mencionado como paracleto, tiene ahí una diferencia, que lo que es, o en su significado, su traducción, dice un consejero que ayuda a los que tienen problemas con la ley, o también se puede traducir como un abogado o intercesor. Amén. Esa es nuestra confianza. Amén. Tenemos no solo este espíritu de verdad, que lo menciona acá, sino que además tenemos alguien que nos está aconsejando, que nos está, ¿cierto?, siendo de intercesor, de abogado por nosotros. Amén. Así que, mire, si puede anotar ahí otro punto, le voy a dejar solamente el subtítulo y el pasaje, después ahí usted completará en su casa. Otro punto es, Cristo es la roca. Y eso lo puede, el pasaje ahí a buscar, es 1 de Pedro 2:6. Y también Isaías 28:16. Ahí usted analizará esos pasajes en su casa. Otro subtítulo es cuidado con nosotros creernos tomar el lugar que le pertenece al Señor. Y ese pasaje es Isaías 14, 12 al 14. ¿Qué es lo que quiero que usted pueda entender de este mensaje? Y si también puede buscar ahí en Filipenses 2. Filipenses 2:5. Pablo declara, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y ahí cuando dice actitud de ustedes, ¿qué es la actitud? Se preguntarán. No es más que una disposición de la mente, ¿cierto? Una forma de pensar sobre algo. Es la actitud que yo voy a tomar sobre eso. Dice, esto es lo que se refiere Pablo. Mire a los demás con esta forma de pensar, como lo que tuvo Cristo, y mire a los demás que como son personas dignas de respetar, de honrar, porque Cristo nos miró así también a nosotros. Dice, el Señor de la gloria, dice, porque el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse a ello, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, cuando dice Pablo esta misma actitud, ¿cierto? Que ustedes no es para ustedes, es que ustedes son por los demás, ustedes son para el cuerpo de Cristo, ustedes son para sus hermanos. No es usted el centro, sino que es Cristo. Usted tiene que dar, esa es la cosa, tiene que dar. Entonces, ¿qué es todo esto? Cristo es nuestro centro, nuestra confianza. Estábamos en Él. Y para finalizar, yo le pregunto, ¿se da cuenta? ¿Nos damos cuenta de cuán buen Salvador tenemos? ¿De cuán buen pastor tenemos? Amén.
Y lo invito a que se pueda poner de pie y reflexionar en esto y decir, oye, qué gran Señor tenemos, porque Él siendo todo poder, Él siendo el Señor del poder, el Señor de la gloria, dijo, esto para mí no es suficiente, esto no me puedo aferrar a que yo sea el Señor de todo esto, sino que yo tengo que ir a darle salvación. Y yo voy a ir a morir por ellos, si es necesario. Y cuando viene Cristo y usted dice, el Señor era de naturaleza divina, y nos miró así, nos miró como a un similar, ¿cierto? Nos miró como iguales. ¿Quiénes somos nosotros para decir o para pensar que somos más que nuestro hermano? Siendo que Cristo es el centro, siendo que Cristo es el mejor ejemplo. Y como veíamos en el video que les mostraba al inicio, de cómo le enseñaba a Mateo de alguna forma a inculcarle a él en su pensamiento, en su espíritu ahí, tenemos este ejemplo del Señor. Amén. ¿Qué mejor ejemplo, qué mejor Señor? Y como yo les graficaba la prédica anterior, no recuerdo si estaban todos, pero igual se los quiero mostrar de nuevo, mientras escuchamos ahí una alabanza y podemos meditar, que el Señor estaba en este lugar, ¿cierto? Estaba en su plenitud, estaba en su cielo, y estaba ahí siendo el Señor de todo, y vio ahí, y dijo, yo me voy a despojar de esto, me voy a, ¿cierto?, a bajar un nivel para ser como ellos, pero aún no es suficiente, porque yo los quiero salvar y dar vida y vida en abundancia. Y dijo, si es necesario que el Cristo padezca todo esto, lo va a padecer. Y el Señor se hizo aún menor. Y siendo el mayor, fue el menor. Amén. Dele gracias al Señor, exáltelo a Él por este buen Salvador que tenemos. Amén. Por cuán buen Salvador, por cuán grande su amor, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Amén. Amén. Exáltele, adore al Señor. Amén.